Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con Vicente García, secretario general de Comisiones Obreras de Lenares. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, buenos días. Bueno, para comenzar nos gustaría pues hacer un análisis general de cuáles son los objetivos y las propuestas que va a llevar Comisiones Obreras, bueno, a nivel local, ¿no? También en cuanto a los pactos del gobierno. Bueno, a ver, yo creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia por la que estamos atravesando es que la situación previa ya no era buena, es decir, la situación reinante de precariedad, de empleos con poca estabilidad, con retribuciones escasas, donde ni siquiera el trabajo te aseguraba el poder salir de esos umbrales de la pobreza, pues dibujaba una realidad que ahora se nos ha sido descubierta pues con más virulencia. Entonces, yo creo que una de las primeras conclusiones que tenemos que sacar de esta situación es que necesitamos otro país. Y en ese sentido debemos de extraer esas enseñanzas, debemos de ir a otro país con unos servicios públicos más fuertes, que sean capaces de satisfacer las necesidades de las personas, con un desarrollo del mundo de los cuidados, del sector del mundo de los cuidados, que dignifique a nuestras personas mayores, que estamos viendo que son las que principalmente están pagando esta pandemia, pero que dignifique igualmente el trabajo de aquellas trabajadoras y trabajadores que están prestando esos servicios. Esta pandemia ha dejado otra gran enseñanza, que es que los empleos peor valorados, al menos económicamente, son los que están sosteniendo hoy este país. Bueno, pues todas esas propuestas son las que Comisiones Obreras a nivel confederal pondrá en la mesa del diálogo social, y que nosotros trataremos de acercar a las corporaciones locales, a los municipios, para intentar, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, dar una respuesta a esa todavía emergencia sanitaria que estamos atravesando, pero preparándonos para el día de mañana, para que haya una reactivación económica, para no dejar a nadie atrás en ese camino, y sobre todo para asentarla en otras bases más justas, donde un mejor reparto de la riqueza construya, como decía, una sociedad más justa. No sé si nos podemos centrar en alguna de las propuestas, además de, bueno, pues que obviamente esos recortes en sanidad han tenido su efecto en esta crisis y han hecho pues que se agrave aún más bueno, pues no sé si podemos dar algún ejemplo de Comisiones Obreras que quiera llevar a propuesta a estos pactos. Hombre, está claro que lo público, el Estado, como ya reflexionan algunos analistas, ha llegado para quedarse en la economía. Es decir, tenemos que hacer que el sector público, el empleo público, los servicios públicos sean el gran motor de la economía en este país, al menos en este primer momento. Si algo ha quedado también de manifiesto es que el monocultivo en cuanto al sector económico de servicios y turismo pues es peligrosísimo, porque nos hemos dado cuenta hoy, por desgracia, que no tenemos ni un mínimo, ni una mínima base industrial para fabricar unas mascarillas que eran necesarias al día siguiente y que dependíamos de que vinieran desde China y de otros entornos. Es necesaria una industrialización, reindustrialización, que al menos nos haga no depender de terceros países para abastecerte de un material que se antoja indispensable en estos episodios de rebrotes o de futuras pandemias que podamos tener. Otra de las enseñanzas, como decía al principio, es que tenemos que crear y fortalecer y dotar de los medios necesarios y dignificar ese mundo de los cuidados de nuestras personas mayores, con una red pública estatal que garantice que el servicio que se les presta en condiciones de dignidad, y que los trabajadores y trabajadoras lo desarrollan también con unas condiciones salariales y laborales dignas. No basta con salir a las 8 a aplaudir a los balcones, que también es necesario reconocer ese trabajo y reconocerlo salarialmente, por supuesto, y laboralmente. Y para todo esto vamos a necesitar también una Europa que esté detrás, que deje de ser la Europa de los mercaderes, que deje de ser la Europa del austericidio, y que vea que aquí no hay divisiones, el virus no conoce fronteras, no conoce economías, es una pandemia a nivel global, y de ella o saldremos juntos o no saldremos, con lo cual debe de jugar ese papel para esa futura, ya esperemos que cercana, reconstrucción de todos los estados, sobre todo los más golpeados, y que, como bien dice el gobierno español, ponga los medios para ese plan Marshall, los precios de plan Marshall tan necesario para reactivar la economía, una economía que se ha visto paralizada
prácticamente en su totalidad derivada de esa emergencia sanitaria. Con lo cual son múltiples los frentes los que tenemos que abordar si queremos que en el espacio más corto posible volvamos a poner en pie nuestras economías y volvamos a poner en pie el día a día y el sustento de tantos miles y miles, bueno, millones de familias. Vicente, me gustaría centrarme a nivel local. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esta crisis? ¿Cuáles son las consecuencias más próximas? Las que te llegan al día a día, que tú ves a los vecinos, pues yo qué sé, pues que han tenido que cerrar sus empresas. ¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis a nivel local? Pues son terribles. El otro día nos daban datos, hoy volveremos a tener otra videoconferencia, otra reunión, pero hace escasos 4 o 5 días en Madrid ya se rondaban los 70.000 ERTEs presentados encima de la mesa, con una afectación de más de 600-700.000 personas. ¿Vale? Los datos hablaba a nivel confederal, hablaba nuestra confederación de que solamente en marzo había bajado los cotizantes a la Seguridad Social en casi 1 millón de personas. Por eso digo que los ERTE son... Pero bueno, hay que mirarlo por la parte positiva. Si no se hubieran tomado estas medidas, seguramente estos cientos de miles de personas que ahora están bajo un ERTE, sin haber hecho el trabajo y esperando poder recuperar una normalidad que les permita mantener ese empleo, pues hubieran sido, como la pasada crisis de 2008 en adelante, despidos. Con lo cual, por eso decía lo importante del papel que tiene que jugar esa reconstrucción. Nosotros aquí lo hemos vivido, como te digo, rara es la empresa que no ha acudido a un ERTE por causas de fuerza mayor o derivadas, por causas técnicas o organizativas, etcétera, derivadas del COVID-19 también, pero esperemos que esas palancas que tienen que venir desde lo público permitan que esa reactivación, esa deseada curva en V que todos y todas buscamos, se produzca y podamos volver a trabajar con normalidad, a vivir con normalidad. Otra de las consecuencias de esta crisis es que la Comunidad de Madrid ha decidido, quiere cortar la financiación de las escuelas infantiles. No sé, ¿cuál es vuestra postura ante esto? Bueno, nosotros sacamos un comunicado al respecto porque nos parece una barbaridad. No es que quiera, sino que hay una orden de la Consejería donde además, con carácter retroactivo a fecha 10 de marzo, elimina los convenios que mantenía con las corporaciones locales para el mantenimiento de esas casas de niños y escuelas infantiles. A nosotros esto, en primer lugar, nos parece una discriminación total y absoluta, puesto que las educadoras y los educadores de esos niños y de esas niñas estaban haciendo una tarea, preparando sus clases, preparando material virtual, en contacto con las familias, como en el resto del ciclo educativo. No se entiende por qué esa discriminación. ¿Por qué nuestros hijos e hijas de 0 a 3 años son discriminados y no se les mantiene, como en el resto del ciclo de educación, esas clases online, ese material, ese contacto con los padres para avanzar en esa educación? Esto se debe a una visión mezquina, puramente mercantil, y que deja a los ayuntamientos en una muy difícil situación, pues porque además, como han avisado con retroactividad, pues ahora tendrán que hacer frente, sin haberlo sabido, a los costos derivados. Nosotros estamos en contacto con todos los municipios y les pedimos que aguanten, que no dejen a nuestros niños y a nuestras niñas en esa franja de edad sin atención. Creemos que la Federación Madrileña de Municipios, así la hemos emplazado, debe de jugar un papel importante para hacer que la Consejería se dé cuenta de su error, se dé cuenta de su discriminación y retorne a estos profesionales y a estos niños y estas niñas a la situación anterior de esa orden que ha dictado de manera errónea y fatal la Consejería de Educación. Para poner en contexto, para que nuestros espectadores sepan, la Comunidad de Madrid se hace cargo de un 70% de la financiación de estas escuelas infantiles. Al retirar esa financiación, serían los ayuntamientos los que se tienen que hacer cargo del total de la financiación de las escuelas infantiles, lo que supone un gasto enorme para los ayuntamientos, que muchos de ellos, evidentemente, no podrán hacer frente a ese gasto, ¿no? Y que están haciendo todo el trabajo posible por llegar a estos niños, pues material, vídeos para tenerlos entretenidos, para animarles, cuentos y muchas cosas que se están haciendo para que los niños pues puedan seguir aprendiendo
aprendiendo, a pesar de ser una escuela infantil, no es un sitio donde, venga, aquí dejo al niño y ya está. No, los niños también están aprendiendo en esta escuela infantil. Los niños son como una esponja, aprenden todo. De 0 a 3 años, los niños aprenden de todo. Así que, por favor, es de necesidad que se mantengan estas escuelas infantiles y que la Comunidad de Madrid rectifique, porque es necesario que sigan aprendiendo estos niños. Claro, pero es que no hay ninguna, es decir, no hay ninguna razón objetiva, es decir, forman parte del sistema educativo, es decir, si en el resto de etapas, en el resto de edades, tienen esa atención, tienen esos materiales online, tienen ese contacto con las familias, para intentar que nadie se quede atrás, ¿vale? No se entiende por qué en esta franja de edad la comunidad toma estas decisiones. Bueno, se puede entender un poco cuando toma decisiones en otro sentido también de la misma gravedad, es decir, una Comunidad de Madrid que ha fiado la alimentación de la parte más vulnerable de esta población a los establecimientos de comida rápida como son Telepizza, etcétera, pues eso denota la sensibilidad que tiene pues en muchos temas. Nosotros exigimos que esta decisión se revise, se retome la atención que merecen nuestros niños y nuestras niñas en esa franja de edad. Pedimos a los ayuntamientos que, aun así, en tanto en cuanto no es así, asuman ese coste y que no dejen a nuestros niños, a nuestras niñas, sin esa atención que tanto necesitan ellos y sus familias. No son bicicletas que se aparcan en un lugar, son personas de 0 a 3 años que están en la etapa más decisiva en la formación de su personalidad, es decir, es una sin razón y exigimos que den marcha atrás en este sentido. Es fundamental, Vicente, es fundamental. Me gustaría también, pues no sé, saber si se te queda ahí algo en el tintero que nos quieras comentar, porque nos decías antes que desde Comisiones Obreras estaréis en contacto con todos los municipios, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, mañana mismo tenemos el día de que todos los años está señalado en cuanto a la seguridad laboral. Este año queremos hacer especial hincapié en todo ese colectivo de trabajadores y trabajadoras que han estado cuidando de nosotros y de nosotras a riesgo de su salud, a riesgo de sus vidas, en unas condiciones terribles, cuando no tenían EPIs, y queremos visualizar en ellos lo importante de la salud laboral en el mundo de trabajo. El año pasado fallecieron 695 trabajadores y trabajadoras en accidente de trabajo. En este año, en los 2 primeros meses previos a la pandemia, ya eran más de 120 personas las que habían fallecido, y queremos que se dé la importancia a la salud laboral que se tiene que dar. Trabajamos para vivir, no podemos dejarnos la vida en el trabajo. Estamos afrontando de manera igual el próximo 1 de mayo, donde vamos a hacer todas esas reivindicaciones que aquí hemos esbozado, de la necesidad de construir otro país, con unos servicios públicos más fuertes, con un sector de los cuidados que dignifique a las personas a las que llega ese servicio, de los trabajadores y trabajadoras que lo realizan, que dignifique el mundo de trabajo en general, que el mundo del trabajo vuelva a ocupar la centralidad en la sociedad como era anteriormente, y haciendo ese reclamo a Europa de que o salimos todos juntos o nos estaremos pegando un tiro en el pie, y lo que estará en cuestión será la propia Europa de cara al futuro. Y luego, como bien decías, Miriam, vamos a empezar desde hoy mismo. Tenemos dentro de un rato la primera reunión con San Fernando de Henares, pero pretendemos proponerles a todos los ayuntamientos de la comarca unos planes, en primer lugar, para que atiendan y no dejen a nadie fuera, en la que todavía hoy es una emergencia sanitaria, que no dejemos a nadie atrás, que se arbitren medidas en cuanto a protección social para que todo el mundo esté atendido, para que todo el mundo tenga ese mínimo que le permita subsistir y pasar este bache, y luego, sobre todo, para que sentemos en común las bases de lo que debe de ser ese futuro económico, esa futura reconstrucción económica y social que debemos de abordar. Si lo hacemos entre todos y todas, juntos y juntas, seguramente que nos costará menos trabajo, y que las medidas que adoptemos pues seguramente sean más certeras. Desde hoy empezamos a proponer esos documentos, lo hacemos, como te decía, en primer lugar con San Fernando, pero lo vamos a proponer en los 26 municipios que conforman nuestra comarca, y a ver si entre todos y todas logramos esa nueva normalidad
como dice el presidente del gobierno, Seguro. lo antes posible, pero que nos permite ir saliendo de este pozo negro en el que nos hemos visto sumidos. Seguro que sí, que llegaremos a esa normalidad. Bueno, Vicente, que muchísimas gracias por acercarnos toda esta información y todo lo que estáis haciendo desde Comisiones Obreras de Henares, y gracias por la labor que hacéis también, reivindicando lo que de verdad es importante y en estos momentos pues ha quedado un poco en el aire, ¿no? Muchas gracias por todo. A vosotros, Miriam, y si me permite simplemente decir, como hago cada vez que estoy con algún medio de comunicación, que desde Comisiones Obreras de Madrid hemos habilitado un número totalmente gratuito para la atención no solo de los afiliados y afiliadas, sino de cualquier trabajador y trabajadora que se vea afectada por el COVID-19, que si permites es el 930.001. Perfecto, pues nada, tomamos nota. Muchísimas gracias, Vicente. Pues, hasta la próxima. Gracias, hasta luego.